Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro texto y contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Hoy debatimos un tema muy importante. Debatimos sobre el Grupo de la Haya, un bloque de países fundado a principios de 2025 con el objetivo de proteger y defender el derecho internacional en el contexto del genocidio que Israel realiza contra el pueblo palestino. Su principal propósito es coordinar acciones diplomáticas y legales para presionar a Israel a detener sus agresiones en territorios palestinos ocupados, pero también garantizar el cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué representa esta instancia desde el sur global? Tratamos de analizar las acciones y el alcance en la jurisdicción internacional del Grupo de la Haya, hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. El Grupo de la Haya, formado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, es visto como una manifestación del sur global que busca romper el muro de impunidad sobre el genocidio de Israel en la Franja de Gaza y exigir que rinda cuentas ante la comunidad internacional. El Grupo de la Haya se propone demostrar que el derecho internacional debe ser universalmente aplicado sin excepciones y que su incumplimiento, como en el caso de Gaza, tiene consecuencias reales. Los países miembros han tomado una acción coordinada, legal, diplomática y económica. ¿Es el Grupo de la Haya la nueva voz del sur global? Ahí teníamos el tema de análisis en nuestro texto y contexto el día de hoy. Paso de inmediato con nuestros invitados para poder entender este tema. Me acompaña en estudio Francisco González, analista internacional y especialista en integración regional. Francisco, gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros. Otra persona que, por supuesto, muy atento al llamado de Telesur para estos temas, Luis Delgado Arria, quien es analista en geopolítica. Gracias, Luis, nuevamente por tu tiempo. No menos importante, Isabel Frangi, analista internacional. Gracias, Isabel, por atender al llamado de Telesur, entender este escenario, ¿no? El tema del Grupo de la Haya. Y quiero empezar precisamente con la pregunta en el perfil. ¿Es la nueva voz del sur global, Francisco? Bueno, es una voz que tiene que ver también con la defensa de los intereses pues, del pueblo palestino y en contra del genocidio que está perpetrando el país de Israel allí. Sí. Y está conformado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Y precisamente son los países del sur, el llamado sur global, ¿no? Sí. Algunos son de los BRICS. Algunos ya participan en otras instancias, son parte de la ONU y precisamente es en esa conformación de la ONU y luego en los fallos de la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal Internacional, que buscan defender los intereses del pueblo palestino que está sufriendo un asedio desde hace 2 o 3 años hasta hoy por parte de Israel. Sí. Ahora hablemos de las acciones, ¿no? El Grupo de la Haya se forma para romper, dice, el muro de impunidad sobre el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Pero, Luis, ¿qué tan efectivas pueden ser estas acciones en su intento de llevar a Israel a la justicia internacional, considerando también el poder de los países occidentales que apoyan el régimen de Israel? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque tenemos una retahíla de organizaciones internacionales que se han planteado cosas parecidas y no lo han logrado. Entonces, ¿qué es lo novedoso que tenemos que hacer para que una organización tan importante como esta, que tiene integración de diversos países, de diversos pueblos, de diversos continentes del mundo, puedan tener una eficacia que hasta ahora ni la OEA aquí en América Latina, ni la ONU a nivel mundial han logrado, la Corte Internacional de Justicia, etcétera? Entonces, yo creo que la gran novedad consiste en constituir, primero en entender la naturaleza de la guerra cognitiva, entender la novedad histórica de una guerra que no solamente opera en el plano de la mente y de los cerebros, como dice de alguna manera la OTAN, sino que opera en los imaginarios colectivos e incluso opera en las disonancias cognitivas o los mundos de vida de las vanguardias del mundo, no solamente las vanguardias del sur mundial, sino también en las cabezas y en los imaginarios de los líderes del norte global, de los líderes del G7. Entonces uno cuando escucha las vocerías de Trump, de Macron, de Netanyahu, tenemos que hacer un análisis de con qué categorías están pensando el mundo y qué categorías habría que pensar
para reunir otro mundo. Ese otro mundo es posible si nosotros entendemos las trampajaulas que nos están tejiendo, y muchas de ellas son trampajaulas cognitivas. Voy a referir 10 rápidamente. Se nos está queriendo convencer de que el mundo es una lucha de todos contra todos. Sí. Y no es, la humanidad es precisamente el ámbito de la cooperación, de que si tú ganas, si yo gano, tú pierdes, si tú pierdes, yo gano. No, podemos hacer un mundo de ganar-ganar, de que el mundo es un tablero de ajedrez donde hay siempre uno que sale perdiendo. Y por naturaleza histórica, ¿verdad? Siempre el Occidente se siente en la potestad de siempre salir ganando, porque se asume como el padre estricto que debe ponerle orden al sur global que está en un ámbito infantil. Por eso la categoría de sanciones, se sanciona a un niño pequeño en la escuela, también se sanciona a los países que no tienen la categoría total de pueblo. Y la guerra contra el terror, la categoría esa de que ellos son el jardín, nosotros la jungla, las categorías del Occidente como policía mundial necesario, ¿verdad? Porque hay un sur mundial en desorden, ¿verdad? La categoría de Occidente como de Oriente como el caos y Occidente como el orden. De Occidente como la zona del ser, donde hay plena humanidad, y todo el Oriente donde hay realmente lo que ellos llaman, por ejemplo, los palestinos, he visto que líderes líderes sionistas los llaman animales humanos. Esa categoría es escalofriante. Es un animal que no es propiamente animal ni es propiamente humano. Esa nueva categoría permite hacer las más grandes atrocidades, que es lo que estamos viendo hoy día. Lo interesante de esto es que lo que están haciendo en Palestina no es solamente un proyecto en Palestina, sino que es un proyecto, un experimento a nivel global, igual como fue el COVID, a mi modo de ver, ¿verdad? Para después aplicárselo a otros países y a otros pueblos del mundo. Por eso es tan importante este grupo de alguna manera desarrollar la soberanía cognitiva, la defensa cognitiva, y establecer un nuevo diálogo en el mundo donde el mundo entero entienda el absurdo de lo que están construyendo los países hegemónicos capitaneados por Estados Unidos. Sí, y justamente de visibilizar de alguna manera pues todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Isabel, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista diplomático, ¿cómo estás viendo las acciones? ¿Es el Grupo de la Haya la nueva voz del sur global? De todas formas, lo que nosotros tenemos que aludir a un punto específico en lo que pasó en la última reunión ministerial de la Haya que se celebró en Bogotá. Fue extraordinario, que destacó por lo pronto a un nivel más resaltante la toma de decisión de Colombia, por ejemplo. Sí. Es de entender la referencia en materia de derechos humanos y el combate que ha vivido el sur de África. Es un ejemplo muy tangible de lo que los pueblos pueden hacer, pueden tener una posición adelantada en cuanto se refiere a derechos humanos y tomar decisiones que impactan al mundo y rescata a todo un pueblo. Por ende, como lo preside uno igualmente la voz, el vocero de sur de África, podemos entender algo, que a nivel internacional siempre puede que no haya una efectividad directa, porque todo lo que de la Corte de Justicia Penal Internacional, ellos tienen meramente unas decisiones consultivas entre dos estados, de definir realmente si las acciones que están implementadas ante esta instancia son violatorias a los derechos humanos o no. Aún nosotros pensamos que todo lo que es notorio no necesita de prueba. Claro. Por ende, pero un pronunciamiento de tal manera que nosotros estamos como pueblos del sur, como pueblos que abogamos por la multilateralidad, pluripolaridad,
y abogamos por un mundo con una sola voz que se basa sobre el humanismo por sí, por antonomasia. Entonces, cualquier otra decisión que tenga un impacto institucional es bienvenido. Justamente por eso preguntaba por la efectividad de las acciones, Francisco, porque el grupo busca que el derecho internacional sea aplicado universalmente, sin excepciones, pero hay principales obstáculos y en el caso jurídico lograr esta universalidad que se aplique no solamente en el tema de Palestina con lo que está ocurriendo y el genocidio de Israel, pues también superar otra cantidad de escenarios de igual magnitud, pero que permitan también pues saltar ese obstáculo desde lo jurídico, ¿no? Sí, creo que hay un tema aquí central, ¿no? Lo decía un poco el profesor acá. El tema geopolítico es importante del contexto actual. Es decir, no estamos en el año 45, no estamos en la etapa de posguerra, donde había esa bipolaridad, esa pugna entre Estados Unidos dominante y la URSS de aquella época, ¿no? Todo eso cambió. Cambió en los 90, cuando cae la URSS, y Estados Unidos asume una especie de unilateralidad hegemónica mundial. Ese momento en los últimos 20, 30 años ha venido mermando. Y en este punto actual en que estamos, en la actualidad, ya no es el Estados Unidos que otrora dominaba la ONU como quería, como le daba la gana. Y por eso ocurre este grupo. Este grupo, mira, se me parece un poco, venía pensando hace rato, a lo que ocurría a Venezuela, por ejemplo, que también tiene la iniciativa de crear un grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Correcto. Este grupo busca, y lo señala en su articulado, ¿no? En su inicio, el 31 de enero de este año 25, justamente la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, porque al llegar gobiernos de extrema derecha, ultranacionalistas como el de Trump en Estados Unidos, pero también algunos de Europa, de otros países del mundo, como Milei en Argentina, precisamente lo que golpean es el mundo de esa posguerra o el derecho que se crea en la posguerra, la Carta de la ONU. Y en la actualidad, precisamente Israel, Estados Unidos golpean esa institucionalidad que se crea en esa época y comienza de esta manera impositiva a subyugar todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Por eso es muy importante, y lo señalan ellos en su enunciado inicial, el Grupo de la Haya, que es erga omnes para todo el mundo. Y los países se sienten afectados por esta unilateralidad con la cual se impone contra un Estado, bueno, un país en particular, porque es Palestina, es tierra de los palestinos. Y por eso hablan del reconocimiento del Estado de Palestina, a la par de detener el genocidio, que creo que es lo más importante en este momento, ¿no? Sin duda, es uno de los aspectos más destacados de este Grupo de la Haya y, por supuesto, la manera como se está coordinando las acciones desde lo diplomático, por supuesto, como lo comentábamos, desde lo jurídico, pero también desde lo económico. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto, hoy hablando del Grupo de la Haya y las acciones en cuanto al genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando del Grupo de la Haya, Nueva Voz del Sur Global. Este grupo ha optado por una acción coordinada en los ámbitos legal, diplomático y económico. Es precisamente esa coordinación lo que podría tener un mayor impacto en su objetivo a largo plazo. Es así, en este caso, Luis, ¿cómo estás viendo la posibilidad en esos tres aspectos de que el Grupo de la Haya pueda hacer algo y cambie la situación en torno a la Franja de Gaza? Bueno, yo creo que esas tres patas son imprescindibles, ¿no? La dimensión jurídica, la dimensión económica, tú decías la otra, que es la dimensión de los estadistas, ¿no? Económica. Económica, jurídica, política. Yo le agregaría la dimensión cultural. Yo creo que con eso podríamos tener... ¿Por qué la cultural es importante? Por lo que estoy diciendo. Fíjate, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un mandatario del primer mundo diciendo que no hay otra opción sino que derrotar a todo el sur mundial, ese mandatario, ¿verdad? Sí. Está
en un ámbito de disonancia cognitiva, no está entendiendo el mundo en el que estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Trump dice voy a aplicarle sanciones a todo el mundo, Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial. ¿Cómo vas a aplicar unas sanciones contra el resto del 96%? Eso es totalmente absurdo. Entonces, la lógica del hegemonismo por vía de la guerra es algo que ya ha muerto. C'est mort, dicen los franceses, ¿verdad? Ha muerto. Entonces, esta instancia tiene la peculiaridad de que surge un momento donde la crisis evidencia que ya hay un cadáver. El imperialismo capitalista, tal como lo concebimos durante todos estos siglos, ha culminado. Y la culminación es una derrota catastrófica. Mire, yo estaba sacando una cuenta en estos días. El capitalismo ha producido un robo sistemático al sur mundial por el orden de los 45 trillones de dólares. Es una cantidad inimaginable. Si lo comparamos, por ejemplo, con toda la riqueza acumulada en todos los fondos de inversión, que también la calculé, el resultado es que lo que nos han robado es 100 veces superior a lo que tienen acumulado hoy día. Es decir, el modelo de acumulación, como modelo de acumulación en sí mismo, es un fracaso. Ha producido pérdidas en lugar, ni siquiera han acumulado, ni siquiera han mantenido la acumulación de todo lo que nos han robado. Entonces, el mundo ya no soporta una relación donde hay unos que roban misericordiamente, matan misericordiamente, desconocen todo el orden jurídico, el orden económico, el orden diplomático, porque ya hay otros hegemones, digámoslo así, que no tienen esa lógica, digamos, del ganar yo pierdo, sino de ver cómo hacemos un destino compartido. Entonces, el mundo no tiene otra opción. Pero lo peligroso es que nosotros hemos tenido, a lo largo de toda la Guerra Fría, hubo varios momentos graves donde estuvo a punto de ser lanzado bombas atómicas, incluso hasta por defecto. Estaba leyendo, hubo un evento de un submarino nuclear que estaba en Cuba y que los norteamericanos lo detectaron y le lanzaron unas bombas de advertencia. No sabían que el submarino tenía poder nuclear, tenía misiles nucleares. Y entonces se produjo una discusión entre los tres comandantes, porque para lanzar la bomba nuclear, el misil nuclear, tenían que estar de acuerdo los tres. El capitán dijo que sí, el segundo a bordo dijo que sí, y el tercero fue el que dijo, vamos a esperar. Y por esa decisión de ese hombre, no se produjo una conflagración nuclear que pudo haber terminado con el planeta. Entonces, seguimos y cada vez estamos más cerca de situaciones como esa. Ya se habla que Rusia está mandando unos submarinos nucleares, Estados Unidos también. Entonces, estamos en un momento, lo que llaman a segundos del apocalipsis. Entonces, aquí tiene que haber organizaciones como el de La Haya que llame al sentido común a todo el planeta. Y qué bueno que hay este tipo de programas para advertir a todo, por lo menos América Latina, de lo que estamos en riesgo. Y la importancia de los países en América Latina que han tenido un rol destacado en esa organización. Isabel, ¿qué precedente ves en este grupo? ¿Qué precedente se podría sentar para que se apliquen sanciones no solamente a Israel, sino que también en el ámbito de la justicia internacional, pues también haya la posibilidad de que otros países, a través de la organización, pueda haber también justicia en ese caso? Precedente, existe muchos que hemos visto a través de la historia, pero fueron selectivos, lastimosamente. Si yo nombro cualquiera, lo primero que tenían que estar en el tapete de la justicia internacional, la conquista, los colonos españoles mataron, masacraron, pero salieron los héroes. Los americanos con los indios autóctonos de Estados Unidos, le robaron identidad. Sí. Entonces deberían estar. Entonces las instancias internacionales, lastimosamente, ¿qué hacen? Los que ganan la guerra son selectivos a quien paga o no paga, según sus intereses. Uno es
antidemocrático, uno es genocida, según los intereses centrados en los intereses capitalistas, financieros, internacional, dominantes del mundo. Ahora, Israel, el Estado israelí, yo lo llamo el brazo sanguinario de Estados Unidos desde la creación, a partir de la retirada de la colonia británica del Medio Oriente, ha hecho desastre, no solamente ahorita. Ahorita llegó a su apogeo. Estamos hablando de hambruna que sobrepasó hasta el Holocausto. Pero lo más ridículo que estamos viendo ante el mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de las masacres contra el pueblo judío en Europa, por los mismos europeos, bien sea que fueron evacuados desde la Unión Soviética o masacrados por Hitler, por el fascismo y por el nazismo, vienen a buscar un hogar y el mundo en respuesta a ello consideraron después de la Segunda Guerra Mundial que hay que tener una instancia para dirimir todos los conflictos de manera pacífica, la cual es la ONU. La ONU es el testigo ciego que representa realmente la dama de la justicia. Tiene la justicia pero ciega en ver todos los masacres que se cometen en el mundo con notoriedad, y todavía no se han tomado la decisión de vetar al Estado, al gobierno y al Estado israelí para diferenciar de pueblo, para no castigar un pueblo, pero castigar un gobierno. Y todavía, toda vez, a la luz del mundo, viene Netanyahu, entra a la sede de las Naciones Unidas, que fue creada para darle justicia al pueblo judío, él mismo con la Carta de la ONU, con el Convenio de Ginebra y además con el Estatuto de Roma, violentaron todo lo que se llama justicia humana contra las masacres y los crímenes de lesa humanidad, para que vienen ellos mismos cometer esos crímenes, aquellos que fueron vetados en un momento. Por ende, diría, hace falta esas voces constantes del sur global que lleva, como lo dijo Gramsci, hay un mundo que está por nacer y uno por morir y otro no termina por nacer. Correcto. Pero estamos con las voces de nuestros líderes, de los representantes del cono sur, del sur-sur, que siempre fue llevado a cabo para cambiar el statu quo económico, el statu quo geopolítico, el statu quo de comunión mundial, de hermandad mundial, de hasta diferenciar el contexto y las palabras y cómo parafrasear todo aquello y todo lo que es lo sustantivo que acompañan aquellas políticas manipuladoras, tergiversadoras de los derechos humanos, de decirle no y alto a todo lo que está sucediendo. Porque hoy llamo la voz con todos aquellos, ustedes y los compañeros de SED, de decir basta al genocidio, porque Gaza no puede sufrir más para que goce Donald Trump de un real estate de beneficio económico y la construcción, como lo llaman, el Marshall del siglo XXI en Palestina. Sí, y una voz que se puede ampliar. Francisco, me queda un minuto ya para finalizar, pero preguntarte también por esto, porque se puede ampliar un poco más, no solamente con lo que ocurre en la Franja de Gaza, sino también otros escenarios de injusticia social y, por supuesto, violatoria de derechos humanos, la importancia del Grupo de la Haya y teniendo en cuenta que son países latinoamericanos los que justamente están Sí, claro, proponiendo. bueno, vemos que ahí está Bolivia y Colombia, como decía la compañera. Colombia tuvo la determinación de armar esta cumbre recientemente y que fue muy contundente. Mira, y una de las cosas que se solicita y que sí, a ver, la ONU toma resoluciones, es la verdad, ocurre y jurídicamente está allí. El problema es que no tiene efectividad en la realidad de este momento. Parece que la ONU va por un lado y la realidad por otro. Sin embargo, esas decisiones están allí y las Cortes tomaron sus decisiones. Es decir, hay una orden de captura contra el señor Benjamin Netanyahu y contra Yoav Galán, su exministro de Defensa. Ahora, que lo vaya a ocurrir, vaya usted donde van a detener a Netanyahu, ¿no? Claro. Entonces no estamos en un nuevo orden mundial, estamos en un nuevo desorden mundial. Esa es la realidad de este momento concreto. Muchísimas gracias.
gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tema y por supuesto ustedes en las casas también a través de nuestro punto de encuentro. Contáctenos @telesurtv.net, puede a través de nuestro feedback con la audiencia de este y otros temas también opinar en nuestro servicio informativo, en Telegram también, el servicio informativo de Telesur y Texto y Contexto. Se me termina el tiempo, muchísimas gracias a ustedes aquí y a ustedes en casa, gracias por preferirnos.